Hola y bienvenidos a nuestro canal La Historia y otros cuentos. El vídeo de hoy lo dedicaremos a uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, que se desarrolló en dos etapas entre los años 1946 y 1975. Allá vamos. Al igual que ocurrió con la Guerra de Corea, también fue Asia el escenario de uno de los conflictos más largos, conocidos y cinematográficos de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, cuya cronología podemos fijar entre 1946 y 1975, siendo hasta 1954 una guerra de tipo colonial, aunque con elementos propios de la Guerra Fría, en cuya lógica entró de lleno a partir de 1955. Vietnam formaba parte de la Indochina francesa cuando Ho Chi Minh, líder de la Liga por la Independencia de Vietnam, proclamó su independencia en 1945. Los franceses no estaban dispuestos a aceptarlo, salían de la Segunda Guerra Mundial y querían reconstruir su prestigio. ¿Qué mejor manera que demostrando que aún eran capaces de conservar su imperio colonial? Para mantener su presencia en la zona, formaron un protectorado en la mitad sur del país. La guerra entre el ejército francés y los guerrilleros vietnamitas estalló en 1946. Este conflicto, en principio colonial, estuvo influido por la situación que se vivía a principios de la Guerra Fría, de modo que los franceses recibieron apoyo de los Estados Unidos, que prácticamente corrieron con los gastos de la guerra, mientras los vietnamitas contaban con el apoyo de la Unión Soviética. La aventura colonial francesa en Indochina tuvo un dramático punto final, con la derrota en la batalla de Dien Bien Phu, en julio de 1954. Ese mismo año, los franceses evacuaron la colonia tras la Conferencia de Ginebra. Laos y Camboya alcanzaron su independencia, mientras que Vietnam quedó dividido en dos estados por el paralelo 17. La situación era muy similar a la que vimos en Corea tras la marcha de las tropas norteamericanas y soviéticas. Al norte se estableció la República Democrática de Vietnam, o Vietnam del Norte, presidido por Ho Chi Minh, quien instauró un régimen comunista. Al sur se estableció un estado pro-occidental, apoyado por Francia y los Estados Unidos, la República de Vietnam. El acuerdo preveía un referéndum para decidir sobre la unificación del país. La segunda fase del conflicto, totalmente integrada en la lógica de la Guerra Fría, estalló en 1955. Se enfrentaron Vietnam del Sur contra el Frente de Liberación de Vietnam, formado por los comunistas del sur y cuyo brazo armado era el conocido Vietcong. Estos últimos contaban con el apoyo de Vietnam del Norte. Vietnam del Sur, por su parte, recibió la ayuda de los Estados Unidos, quien llegó a participar de manera directa en la guerra en 1957. China y la Unión Soviética no se mantuvieron al margen, poniéndose del lado del Vietcong. Desde abril de 1955, tras un golpe de Estado, el poder en Vietnam del Sur quedó en manos del general Ngo Dinh Diem, quien instauró una dictadura y se negó a convocar el referéndum de unificación, previendo la victoria de los partidarios de la unificación. El Frente Nacional de Liberación y el Vietcong comenzaron a perpetrar acciones armadas para derrotar el régimen de Vietnam del Sur y unificar el país, una guerra de guerrillas, trampas y sabotajes. Vietnam del Norte le suministraba material a través de Laos y Camboya por la conocida como Ruta de Ho Chi Minh. Las escaramuzas y las acciones del Vietcong desembocaron en la invasión de Vietnam del Sur, ordenada por Ho Chi Minh en 1959, aunque la llegada masiva de soldados del norte se retrasó hasta 1964. Como ya hemos dicho, y no podía ser de otro modo en la Guerra Fría, las grandes potencias tomaron partido. La Unión Soviética y China apoyaron a Vietnam del Norte y Estados Unidos al del Sur. En principio, la ayuda norteamericana consistió en financiación, envío de suministros, armamento y consejeros militares, pero el avance de las tropas del norte preocupaba en la Casa Blanca, cuyo inquilino era por entonces John Fitzgerald Kennedy. Tras la Revolución China y el incierto resultado de la Guerra de Corea, una victoria de los comunistas podía dar alas a otros movimientos similares en la zona. Era lo que en Estados Unidos se conocía como la teoría del dominó, y que habría dejado prácticamente toda Asia bajo el control de regímenes comunistas hostiles a los Estados Unidos. El envío de tropas comenzó en 1965 bajo la presidencia de Johnson, llegando al 500.000 de soldados en los momentos más álgidos del conflicto.
La presencia del ejército norteamericano y los bombardeos contra posiciones de los guerrilleros del norte permitió a Vietnam del Sur recuperar territorio, haciendo pensar en una victoria rápida apoyada en la superioridad militar y armamentística del ejército norteamericano. Sin embargo, la resistencia de las guerrillas del Vietcong y las tropas del norte fue encarnizada. Contaban estos con el conocimiento del terreno y el apoyo, no siempre voluntario, de la población rural. Su táctica consistía en evitar las grandes batallas, realizando ataques muy concentrados que llevaban al límite la moral de las tropas estadounidenses, cuyos soldados acabaron más preocupados por su propia supervivencia que por los movimientos estratégicos. El desgaste militar para Estados Unidos estaba siendo mayor del esperado, pero aún peor fue el desprestigio que provocaba la brutalidad de los bombardeos con napalm o el recurso generalizado a la guerra química. 76 millones de litros de herbicidas y defoliantes fueron lanzados sobre las selvas de Vietnam, Laos y Camboya para obligar a salir a los guerrilleros de sus refugios. El tristemente famoso se hizo el conocido como Agente Naranja, cuyas consecuencias fueron terribles a largo plazo para la población. Las noticias de masacres contra la población civil y la mortandad entre los propios soldados desataron protestas contra la guerra en las propias fronteras de los Estados Unidos, especialmente entre la población más joven. Las deserciones y la negativa a acudir a la guerra, como el caso del campeón del mundo de boxeo Muhammad Ali, fueron frecuentes. Las manifestaciones para poner fin a la guerra se sucedieron en todo el mundo. A partir de 1968, con Nixon en la Casa Blanca, comenzó una retirada progresiva del ejército de los Estados Unidos de Vietnam. El nuevo plan, la vietnamización, consistía en reforzar el ejército de Vietnam del Sur para que pudiera resistir y, por otro lado, intensificar los bombardeos por todo el territorio de Vietnam del Norte. Estados Unidos buscaba obtener una posición negociadora fuerte, pero también bombardear Laos y Camboya para cortar las líneas de suministros de la ruta Ho Chi Minh. Se calcula que llegaron a lanzarse más de 8.000 toneladas de bombas. Los acuerdos de París para el alto el fuego y el final de la intervención de los Estados Unidos no se firmaron hasta 1973 y la retirada norteamericana concluyó en 1975. El proyecto de vietnamización fue un fracaso. Una vez las tropas de Estados Unidos regresaron, el ejército de Vietnam del Norte y los guerrilleros del Vietcong se hicieron con el control de Vietnam del Sur, alcanzando la capital el 30 de abril de 1976 y unificando el conjunto del país en julio. Se calculan entre 4 y 6 millones el número de muertos en la guerra, la mayor parte de ellos vietnamitas. Estados Unidos contabilizó cerca de 6.000 bajas y 1.700 desaparecidos. La guerra de Vietnam fue la primera derrota de los Estados Unidos en un conflicto militar. Provocó un fuerte impacto en la sociedad norteamericana. No debemos olvidar que el seguimiento de la guerra en los medios de comunicación fue intenso, prácticamente una guerra televisada. Gran parte de la población americana cuestionaba la presencia de su ejército en una guerra lejana y extraña, el icono de una guerra imperialista con la que no se sentían identificados. Por otro lado, los bombardeos y las atrocidades cometidas durante la guerra generaron un estado de opinión muy contrario a los Estados Unidos en gran parte del mundo. Estados Unidos perdió su prestigio como defensor de la libertad y la democracia. Las matanzas y los bombardeos hicieron desaparecer la creencia en su posición moral superior. Se llega a hablar del síndrome de Vietnam por la sensación de impotencia que dejó en los Estados Unidos su derrota ante un país prácticamente subdesarrollado, síndrome que perduró hasta los años 80 y tuvo importantes consecuencias en la política exterior norteamericana, especialmente en Centroamérica. Prueba de la importancia de esta guerra en el imaginario colectivo de los Estados Unidos es la gran cantidad de películas que han tratado el tema desde diferentes perspectivas y las terribles secuelas que dejó en toda una generación, especialmente los problemas de drogas, salud mental e integración en la vida civil de gran parte de los combatientes. Hasta aquí el vídeo de hoy. En próximas entregas analizaremos otros conflictos que se desarrollaron durante la Guerra Fría y especialmente nos detendremos a analizar el proceso de descolonización de los países de África y de Asia.